Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el análisis de los costos a largo plazo. Resumiendo lo que vimos en el video anterior, podemos llegar a la conclusión de que cuando el productor por alguna causa desea alcanzar un volumen de producción determinado, existe una forma de minimizar el costo de producción. Es decir, escoger esa combinación de trabajo y de capital que garantiza la máxima eficiencia y por lo tanto el mínimo costo posible. En este caso, recordamos que la pendiente de la isocuanta, si la pendiente de la isocuanta, es decir, esa curva que muestra diferentes combinaciones de trabajo y de capital que generan un mismo volumen de producción, está dada por las productividades marginales de esos factores, es decir, la relación marginal de sustitución técnica, que no es otra cosa más que cómo se cambia un factor por otro, es decir, cuánto se sacrifica capital por obtener una unidad más de trabajo. Que esto no es otra cosa, como ya se explicó de manera detallada, más que las productividades marginales del trabajo entre la productividad marginal del capital. Por otra parte, ya sabemos que la pendiente de la recta isocosto está dada por la relación del precio de los factores productivos, que en este caso es W entre R. Por lo tanto, cuando la pendiente de la isocuanta es igual a la pendiente de la recta isocosto más baja posible, en ese punto se obtiene lo que se llama el punto de máxima eficiencia, es decir, el de mínimo costo. Por lo tanto, cuando se minimiza, ¿sí?, el costo de producir un determinado volumen de producción, es cuando las productividades marginales de los factores es igual a el cociente de sus precios. Esta es lo que denominamos la regla de oro para minimizar un determinado volumen de producción, para minimizar el costo, a eso me refiero, para minimizar el costo de un determinado volumen de producción. Entonces tenemos la condición de optimización según la cual el cociente de las productividades es igual al cociente de los precios de los factores. Podemos reordenar esta simple ecuación de la siguiente manera. En este caso podemos agrupar la productividad marginal del trabajo dividido entre su salario, que es igual a la productividad marginal del capital, dividido entre su precio. Por ello era importante, ¿sí?, analizar la relación de las productividades con los costos. Por lo tanto, ¿sí?, cuando esta relación se da, cuando se genera esta equivalencia entre la productividad marginal del trabajo dividida entre su precio con la productividad marginal de capital dividida en su precio, se obtiene ese punto de optimización. El primer componente representa la producción extra que se obtiene gastando un peso más en trabajo. Y el segundo componente no es más que la producción extra. Recuerden que la productividad marginal es esa, es la producción adicional que se obtiene por, en este caso, gastando un peso más en capital. Entonces, ¿sí?, ¿qué sucede si los dos insumos cuestan lo mismo y la productividad marginal del trabajo es mayor a la productividad marginal del capital? Piensen un poco, ¿qué sucedería si ambos cuestan lo mismo, digamos $10 la hora cada uno, pero la productividad de uno es mayor a la del otro? ¿Sí? Ya hemos visto anteriormente que existe una relación inversa entre productividad y costos, y que a mayor productividad, menor costo. Entonces es de esperar que un productor que sea inteligente, que sea racional, pues querrá contratar más el factor productivo que tenga más productividad, porque si tiene más productividad, sus costos van a ser más bajos. Esto lo vamos a ver más técnicamente, ¿sí? Esta es, digamos, la pregunta que yo dejo a la reflexión de qué sucede si los dos insumos cuestan lo mismo, pero uno de ellos, digamos el trabajo, tiene mayor productividad que el otro. Entonces sabemos que esta fórmula garantiza el mínimo costo para cualquier nivel de producción dado.
Recuerden que este nivel de producción no necesariamente es el de máxima ganancia, ¿sí? El productor se le pudo haber ocurrido, pues yo quiero producir tantas, siguiendo el ejemplo, tantas toneladas de trigo, pero eso no quiere decir que sea el de mínimo costo. Perdón, no quiere decir que sea el de máxima ganancia. Entonces hay que aclarar esto, ¿sí? Hay que aclararlo, que no necesariamente el volumen de producción que escoja al azar el productor es el de máxima ganancia. Tan solo estamos mostrando la técnica para, si se quiere alcanzar un volumen de producción, generarlo al mínimo costo posible. Reescribiendo entonces esta ecuación, tenemos que cada productividad marginal dividida entre su salario y dividida entre la renta del equipo. Esto indica que el productor minimiza sus costos cuando la producción de una unidad extra cuesta lo mismo independientemente de qué factor adicional se ocupe. Supongamos, como hicimos en el planteamiento de la pregunta, que los dos cuestan lo mismo, ¿sí? Es decir, el salario y la renta del equipo, los dos cuestan, digamos, $10 por hora, supongamos, pero que la productividad de la mano de obra es mayor a la productividad del capital. Como es lógico pensar, pues querrá contratar más mano de obra, toda vez que es más productiva. Si es más productiva, esto me genera menores costos de producción. Sin embargo, vamos a ver la lógica, ¿sí? En este caso, un peso gastado en mano de obra genera una producción adicional mayor que la del capital, puesto que la productividad del trabajo es mayor que la del capital. Querrá, por lo tanto, gastar más en trabajo que en capital. Sustituir capital por trabajo, a su vez, reduce la productividad marginal del trabajo y aumenta la productividad marginal del capital, como ya se mostró en un video previo. Al mismo tiempo, y finalmente, se alcanzará un punto en el que genera una unidad extra de producción, costará lo mismo ya sea con capital o con trabajo. Y esto, al final de cuentas, nos llevará a la condición de equivalencia, es decir, que la productividad marginal del trabajo es igual al salario, que esto es igual a la productividad marginal de capital entre la renta del equipo. ¿Qué sucede si esto fuera al revés? Es decir, que la productividad marginal del capital fuera mayor a la del trabajo. Pues sucedería la misma historia, ¿sí? Pero al revés, ¿sí? Al revés, exactamente la misma historia, pero al revés. Entonces, esto es la lógica detrás de la decisión del productor. Ahora pasemos a analizar esta situación. ¿Qué pasa si aumenta el gasto del productor para adquirir los factores productivos? Digamos que aumenta el presupuesto del productor. Hasta ahorita hemos visto qué pasa si cambia el precio de uno de los factores y el otro permanece constante. Ahora vamos a suponer que el precio de los factores permanece fijo, pero que el volumen, el presupuesto que tiene asignado el productor se ve modificado. En este caso vamos a ver qué es lo que sucede, qué pasa. Bueno, pues en este caso el presupuesto, el costo total, se desplaza hacia la derecha, en donde puede adquirir más una combinación de factores y de capital mayor a la anterior. Digamos de C1, que es igual a 100, a C subíndice 2, que es de 150. Ahora, ¿qué pasa si aumenta el salario y baja R? ¿Sí? Se puede dar esa combinación en donde bajan los dos, o uno baja y el otro sube, o viceversa. ¿Qué pasa si aumenta el salario y baja R? Bueno, pues evidentemente la pendiente va a verse alterada. Va a verse alterada toda vez que la pendiente de la recta isocosto viene dada por la relación de los precios. En este caso, supongamos que la situación inicial sea K1L1 en el punto A. Pero si ahora el salario se hace más caro y la renta del equipo más barata, entonces esto permitirá, por una parte, adquirir menos mano de obra, pero por otra parte adquirir más capital. Entonces la pendiente, el grado de inclinación de la recta, pues será totalmente diferente a la inicial. Entonces ahora podrá alcanzar un punto como B. En B
podemos ver que contrata más capital porque es más barato y menos mano de obra porque es más caro hacerlo. Entonces se da un efecto sustitución del punto A al punto B. Es racional que el productor lo haga, si toda vez que querrá comprar o querrá contratar el insumo más barato y dejar de lado el insumo más caro. La recta en este caso se vuelve más inclinada ya que la pendiente W entre R aumenta, ese cociente aumenta. Ustedes le pueden poner valores, supongamos que la situación original sea 1 entre 1, es decir que el salario y R no se cuesta un peso, y que ahora cuesta W cuesta 2 y R baja a 0.5. Obviamente el cociente, el resultado de ese cociente va a ser mayor. Por lo tanto la pendiente también va a ser mayor. ¿Sí? La empresa responde sustituyendo el factor caro por el factor barato. Bueno, finalmente con esto concluimos este tema. En los próximos vamos a poner algunos ejercicios a manera de que ustedes puedan practicarlo.